Compañeros, profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bien, sí, señor. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué va bien? Entonces, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. Ah, bueno. Con lluvia. Lluvia, sí, por acá también un rato llueve. Tormenta tropical. ¿Quién falta? John Alexander y Henry, ¿cierto? Bueno, ¿en qué íbamos? En Hebreos. Listo. Vamos a presentar algo más de Hebreos el día de hoy, pero, pero no vamos a alcanzar a ver todo definitivamente, ¿listo? Como les dije, yo les dejo la presentación para que... Ay, espera un segundo, que este no es. Estoy abriendo el que no es. Buenas noches, profe. ¿Qué más, Henry? ¿Cómo has estado? Vamos bien, profe. Gracias al Señor. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo les fue con lo del trabajo? Lo del foro. ¿Qué descubrieron?
¿Qué descubrieron con el griego? Sí, buenas noches a todos. Como el significado de la palabra reposo, que es como descanso, cesar de hacer cosas también, ¿cierto? Descansar, reposar, reposo. Eso. Y qué más encontraron sobre eso? ¿Cuántas clases de reposo hay? Bueno, Profe, pues, profe, ok. Dale, dale, Adriana, dale. dale. Pues, profe, pues, gracias. Pues yo, pues haciendo el estudio y leyendo bien el texto, mirando el griego y también viendo, pues, que el texto se refería o nos llevaba al Salmo 95 en donde se refería a ese reposo como a la tierra prometida, ¿sí? O sea, yo lo vi así como que hacía alusión a ese reposo que el pueblo iba a tener a la tierra y pues del cual no fueron partícipes aquellos que no creyeron, que estuvieron en pecado, o sea, hablaba del pecado, de la incredulidad y de la dureza de corazón. Pero entonces él se refería, o sea, hacía alusión a ese reposo, pero también veía cómo él se refería a ese momento, que en ese momento en el que se estaba escribiendo esa carta, se refería a un reposo, pero pues ya no era la tierra prometida, sino lo vi más por el lado espiritual, ¿sí? Por el lado de ese reposo en Cristo. Ay, se me apagó el computador. Sí, Adriana, pero Ay, es que se me apagó, profe, es que se me apagó aquí, no sé qué pasaría con este computador, yo no los veo, no sabía que me estaban viendo. sí, nosotros te vemos y te escuchamos. Ah, bueno. Adriana, pero desde el griego, ¿cómo te das cuenta de eso? Bueno, porque la parte es que yo encontré una palabra, bueno, la palabra en griego no me acuerdo cómo era, y una palabra que también que era una palabra como, ay, es que alusiva también a esa misma palabra, sino que tenía otra terminación y decía fin o cesación. Entonces, pues ahí yo decía, bueno, ahí ya era el fin o la cesación de ese sufrimiento que tenían en el desierto y ya empezaban, era un tiempo de reposo. Entonces también lo veía alusivo a que cuando entramos en el reposo del Señor, le damos fin o le damos cesación a ese tiempo que estábamos viviendo antes sin Él y ahora Sí, estamos en ese reposo. muy bien. ¿Cuántos tipos de reposo hay? No, eso sí no lo investigué, dentro de mi investigación no lo tuve en Mercedes, cuenta. Mercedes, ¿qué ibas a decir? Y después Daniel. Profe, bueno, que desde el griego, pues como nosotros aprendimos de pronto a analizar pues los textos en griego, y es que no solamente se analiza la palabra como está en el texto, sino también pues la raíz, y bueno, y si uno va también a analizar de pronto desde el punto de vista de la Biblia interlineal, entonces, también, pues, es una forma como se presenta, en forma, como por decirlo de alguna forma literal, la palabra, pero también o sea, la raíz de donde proviene. Entonces, bueno, yo encontré que puede tener dos significados en griego, no dos ¿Cuántas raíces, significados. ¿Cómo? cuántas raíces encontraste del término? Encontré una que es el término en su forma activa, por ejemplo, colonizar, ¿cierto? O sea, ya es como una acción eh, tangible, o sea, como apropiarse de un territorio, ¿cierto? Y la raíz también tiene una forma pasiva como Listo. es, o sea, cuando la acción recae sobre sí mismo, y ahora pues no recuerdo la forma, un momentico, profe, que es que ay, Dios, ¿Cuántos tipos de reposo encontraste, Mercedes? establecerse. Ya la encontré, profe, ya la encontré. O sea, en forma, de pronto no es la pregunta que estás haciendo de manera concreta, no la sé responder, pero bueno, eso fue lo que yo hice pues en el trabajo, y es que en forma activa es colonizar, entrar, y en forma pasiva es establecerse.
Entonces, bueno, eso sería un sentido, ¿cómo digo? Material, Solo que sentido. sería Listo. eso. Daniel iba a decir algo. Pues no sé si estoy bien, pero yo solo veo dos. Dos. Digamos, pues entiendo por lo que miré, digamos que agrupan todo, que uno, no sé, un término, digamos, da como el sentido del reposo total. O sea, como si una persona entrara en reposo total, es como si, digamos, tiene que morir para pasar a otra etapa, y otro que es reposo, digamos, como parcial, o que también tiene que ver con si uno realiza una actividad, o se queda en un lugar, se asienta, o como que está haciendo algo. Digamos, como en ese sentido fue que lo entendí de los términos que encontré. Listo. ¿Y cuántos términos encontró para reposo? Yo tengo acá uno que es el catapausis, y ese que lo encontré, que es como una derivación también de pa- catapauo. Y ese a su vez también pues tiene derivación, digamos, compuesta de pauo y también de cata. Listo. ¿Alguien encontró algo más aparte de eso? Profe, Sí. hay algo que yo analicé, pero eso fue después del trabajo, que yo dije, bueno, eso es algo que pensé y dije, analicé que de pronto la palabra reposo no es del hombre, sino que el reposo es una acción de Dios. Pero, Y, y pero la es que, acción, sí, Mercedes, yo entiendo lo que está haciendo. Lo que estoy tratando de preguntarles en concreto, ¿cuántos reposos encontraron y cuántos términos? bueno, ya eso que te dije al principio, profe, gracias. Porque están hablando de varias cosas que sí son interesantes y se pueden ver dentro del texto, pero hasta ahora ninguno me ha dicho cuántos términos hay para el término reposo. Listo, profe. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tipos de reposo hay? Y en el Profe, texto, claro, sí, profe, pues yo ya no dentro del texto, por eso no había participado, sino ya como en una investigación, buscando en el griego y esto, sí, encontré tres tipos diferentes de reposo, uno que se llamaba katautó, que era el reposo en sentido absoluto, del que hablaba Daniel, otro que se llamaba katasubebekos, que lo llama como reposo en relación y es un reposo que se refiere a la ausencia de movimiento o de cambio de un objeto en específico. Y me pareció curioso y por eso lo anoté, pero no con relación directa al texto, entonces por eso no había participado. vale, listo. ¿Qué dice Hebreos 4:8? Está el término catapausil, ¿sí? Que es el reposo en relación con la entrada a la tierra prometida, ¿sí? ¿Qué dice exactamente Hebreos 4:8? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Listo. Entonces, catepausen, ¿sí ve? El término hizo descansar, ¿sí ve? Entonces, por hablar acerca de otro, ¿sí? De otro reposo, de otro catepausen. Entonces, está refiriéndose a Josué con respecto al reposo en la entrada a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, no hay otro reposo, sino habría después, ¿cierto? De ese día, concretamente ese. Luego, ¿qué dice
En Hebreos 4:4. Y miren que aquí está el término katepousé. En Hebreos 4:4, ¿qué dice? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Listo. Entonces, aquí vuelve y descansa katepousé, ¿cierto? Aquí vuelve y katepousé. Pero resulta que ese descanso, como está relacionado con el día séptimo, gemérate hebdoné, ¿cierto? Ese descanso es especial, ¿sí? Ese katepousé relacionado con el día séptimo es con respecto a la creación por parte de Dios. Ese es el segundo descanso que se ve en Hebreos. Sí, entonces, es uno con respecto al descanso que ellos recibieron cuando entraron a la tierra prometida. Hay otro que es con respecto a la creación por parte de Dios en el día séptimo. Descansó Dios. Ese es un descanso muy, muy especial. Pero en Hebreos 4:9 hay otra idea. En Hebreos 4:9 nos habla del descanso sabático, el sabatismos. ¿Sí ven? En el 4:9 realmente está siendo dejado detrás descanso sabático al pueblo de Dios. ¿Sí ven? Entonces, ese es otro tipo de descanso. Es el tercer descanso, el sabatismo, guardar el sábado. ¿Sí? Pero ese es un descanso diferente, algo poco usual y en el cual el autor deja ver la connotación de un reposo ya definitivo. ¿Sí? Entonces, cuando uno lee el orden de los argumentos en este pasaje, está en un reposo que está aún por disfrutarse. Este último término amplía toda la idea del ideal de Dios para su pueblo escogido. Por tanto, queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Y este es el reposo al cual apunta la carta de Hebreos, ¿sí? Los otros dos son con respecto a lo que ya pasaron, pero este es con respecto a lo que se espera, ¿sí? Y por ser ahí en el 4:9, y por ser para el pueblo de Dios implica que es para aquellos que obedecen. Pero la implicación en este sentido no es terrenal, porque el hombre a diario va a estar viviendo en medio de su activismo. Entonces, no es un descanso aquí terrenal como el de la tierra prometida, ¿sí? Porque ese es un descanso más de descansar el séptimo día, de reposar de la obra que se hace durante la semana, ¿sí? Más bien se refiere a un sentido escatológico después de completar el servicio en la tierra. Podemos deducir entonces que el reposo final que nos espera está relacionado con la salvación. Por eso el sabatismo es importantísimo como un reposo especial que está dado para el pueblo de Dios y eso lo podemos leer en Hebreos 4:9. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de reposo, ¿sí? Dentro de la terminología del catapausim y el sabatismo. Pero hay un catapausim que va relacionado con el día séptimo, que lo hace en relación con el descanso de Dios de la creación. Y que después se espera que el ser humano también descanse el séptimo día, ¿sí? El día séptimo sea de reposo. Pero luego viene en Hebreos y se nos habla del sabatismo, como un reposo muy especial que nos espera en el sentido escatológico. ¿Bien? Por eso les preguntaba los tipos de descanso que se presentaban ahí en Hebreos, porque son tres tipos diferentes. ¿Sí? Pues en lo que ustedes me dijeron, mencionan algunas de estas cosas. Pero para que noten cómo desde el griego uno se puede dar cuenta que varios términos pueden tener un significado, digamos, similar. ¿Sí? Y eso sucede mucho con el griego. Para que cuando ustedes lean pasajes en griego en español, cuando lo lean las Biblias en español y encuentren un término varias veces, pregúntense si es el mismo término que está en griego. Porque si no es el mismo término en griego, la interpretación
se modifican. Y hay varios pasajes, yo les puedo decir, por ejemplo, el término conocer. Cuando uno lee en Juan 8, aparece el término conocer varias veces, y en uno se utiliza el término oida y en el otro el término ginoso. El uno es más superficial, el otro es un conocimiento profundo, ¿sí? Por ejemplo, en Gálatas, cuando se nos habla de llevar las cargas los unos por los otros, y 3 versículos después dice, cada uno lleve su propia carga. Entonces uno, ¿cómo así? Primero dice que todos llevemos la carga, cada uno lleve la carga del otro, y después dice que cada uno lleve su propia carga. Pues resulta que el término carga ahí es diferente en el griego. Por eso la implicación y la interpretación se modifica para que tengan presente. Y es una particularidad que tiene el griego, ¿sí? Que para un mismo término nuestro en español, el griego sí tiene varios términos diferentes. ¿Listo? Eso hace que podamos entender un poco mejor el capítulo 3 de Hebreos, ¿sí? El 3 y el 4, sobre todo. Espérate un segundo, me ubico acá. Porque precisamente ahí cuando uno lee desde el capítulo 3 hasta el 4:13, ahí podemos ver estas dos divisiones, la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, y viene una segunda advertencia contra la apostasía, el peligro de la dureza del corazón, y esa segunda advertencia se da dentro del contexto del reposo. Es decir, que esa advertencia es para llevar a pensar a algunos que es posible que no disfrute del sabatismo, es posible que no disfrute del reposo que Dios tiene para sus hijos. ¿Sí? Entonces, un ejemplo del Antiguo Testamento es enunciado ahí en el 3, del 7 al 11, así como se endureció el corazón, ¿cierto? Un ejemplo del Antiguo Testamento aplicado. Primero enunciado y después viene el ejemplo aplicado. Y un ejemplo del Antiguo Testamento explicado. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo a partir de un ejemplo tomado de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? Primero se enuncia, después se aplica y después se explica, ¿sí? Y la explicación viene a partir de unas preguntas de reflexión. ¿Listo? Entonces, permítame, yo abro acá, la Biblia. Uy. Listo, entonces voy a leer, o bueno, vamos a leer más bien entre todos esos versículos, ¿listo? Para que entendamos un poco cómo se da el enunciado, cómo se da la aplicación y cómo se da la explicación. Entonces dice desde el 7 al 11, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Listo? No entrarán en mi reposo. Entonces, mire que ahí está apenas enunciando el ejemplo. Entonces, toma el ejemplo de lo que pasó en el desierto y lo enuncia. Les está diciendo a la audiencia de su época, tengan cuidado con esto porque mire lo que hicieron ellos. Y les pone el ejemplo. Luego, desde el 12 al 15, ¿qué dice? Alguien que más, por favor, lo lea. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si se dan cuenta que ya no está denunciando el ejemplo, ya no está dando el ejemplo, sino les está diciendo ahí a ellos, ¿sí? En ese momento a su audiencia, no hagan lo mismo, ¿sí? Que no haya entre vosotros esta situación, que no se presente, pero esa aplicación es muy práctica también para nosotros el día de hoy. Esa aplicación nosotros deberíamos tenerla en cuenta si es que hay algunos entre nosotros que estén viviendo la misma situación que vivió esta audiencia. Entonces, es un pasaje que ya traía su aplicación. No hay que irse uno a inventarse nada porque la aplicación ya está mismo, ahí mismo. Así como en el desierto, el pueblo de Israel endureció su corazón, la aplicación es, oiga, ¿cómo está su corazón? ¿Será que se están apartando de Dios? ¿Será que están? ¿Qué hay en su corazón que los aleje? Y esa es la aplicación que podría servir para nosotros. Pero luego hay que hacer una explicación. Y por eso, desde el 3, 6, 10 al 19 y luego del 4, 1 al 13, viene la explicación. ¿Cómo se hace la explicación? Primero hay unas preguntas de reflexión. En los últimos versículos del 16 al 19 están esas preguntas de reflexión. Son preguntas muy interesantes. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es la pregunta que está haciendo el autor. ¿Quiénes fueron? ¿Sí? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, no va a excluir a ninguno, todos están incluidos, ¿sí? Entonces, ellos fueron los que le provocaron y ellos no van a disfrutar del reposo. Entonces, a ellos es que va el pasaje. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? Pues con los que salieron de Egipto, ¿cierto? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Es decir, toda esa generación de Josué y Caleb que pereció en el desierto, que no entró a la tierra prometida. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí ven? Entonces, ahí a partir de esas preguntas, ¿sí? De reflexión, se va a explicar el tema del reposo y del peligro que se corre por la dureza del corazón. Luego ya en el capítulo 4 viene un primer reto a asegurar la entrada en el reposo de Dios, porque ese es el propósito del autor, decirles no se aparten de Dios, ¿sí? Tengan cuidado porque por la dureza de su corazón les puede pasar lo que le pasó a las personas en el desierto, que por cierto murieron. Cuídense más bien de eso y les lanzas el primer reto. Luego, en la segunda parte, queda un reposo para el pueblo de Dios, el sabatismo. Es decir, ya los que conquistaron la tierra, ya listo, ya aseguraron la tierra y el descanso en la tierra. Listo, pero eso fue allá. Hay un día de reposo que es el séptimo día en el cual hay que descansar de toda obra. Ese es algo aquí, momentáneo y terrenal, pero todavía queda el sabatismo. Tengan cuidado porque ese sabatismo lo pueden perder ahora. ¿Quiénes? El pueblo de Dios que desobedece. ¿Cómo quién? Como los que desobedecieron en el desierto. Y luego les tira el segundo reto a asegurar la entrada en el reposo de Dios. ¿Sí ven? Entonces, es como un quiasmo. Hay un reposo que todavía nos espera, pero hay dos retos. Antes y después de eso hay dos retos. Y esos retos, quienes no los cumplan, quienes no los aseguren, corren el peligro de quedar por fuera del sabatismo. Y vuelve la misma pregunta, ¿se puede perder la salvación? Nos decía yo, señor Alexander, la salvación no se pierde, la salvación está ahí, ¿sí? Pero el asunto es que por la dureza del corazón podríamos quedarnos por fuera de la tierra prometida, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Esa es una tipología de lo que se espera, es la obra de Cristo.
La tierra prometida es una tipología de lo que nos espera a nosotros. Recuerden, la Biblia está hablando de Cristo y de la salvación. Todo eso simplemente son sombras y figuras de lo que había de venir. El descanso y la tierra prometida es simplemente algo temporal y pasajero que nos enseña a nosotros lo que nos espera escatológicamente hablando. Entonces, por la dureza de corazón, muchos se podrían quedar por fuera. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Profe, yo en lo personal pienso que realmente tenemos todas las herramientas, o sea, todo el estudio, todas las posibilidades, como que todo masticadito para saber cómo debemos actuar y cómo debemos enseñarle a otros cómo actuar. Y aún así tantas personas que siguen endureciendo su corazón y pues sabemos que también es una señal de los últimos tiempos, pero pienso que tenemos como tan dispuestos y tan a la mano los recursos que ya ignorarlos ya es como el doble de consecuencia, el doble de grave, porque tenemos todo dispuesto para nosotros, para primero nosotros no endurecer nuestro corazón, no entrar en la apostasía, pero también para guiar a otros de una manera tan precisa para que no lo hagan y aún así ver tantas personas que endurecen su corazón dentro de la iglesia. Creo que es de reflexión para todos. Sí, es cierto, pero también hay que tener cuidado que muchos se han confiado de eso y por eso se han alejado. Porque ponen su confianza en el hecho de tener Por el eso que, conocimiento. profe, perdón, Que hay que tener cuidado porque muchos ponen su confianza en el hecho, ah, ya tengo el conocimiento, pero se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque depositan su confianza es ahí. Y hay una cosa que sí es cierta, y cuando veamos Apocalipsis hay un pasaje muy importante a tener en cuenta, es que si no es por la ayuda del Espíritu Santo a favor de nosotros, ninguno de nosotros podría vencer. Eso es lo que nos debe animar a nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Y entonces, la confianza debe ser en que debemos obedecer al Espíritu de Dios, porque Él es el que nos redarguye y nos convence de justicia, juicio y pecado. Y en la medida en que nosotros reconozcamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos mantenernos firmes, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros pecamos. Lo que no podemos es ser practicantes del pecado, que esa es la gran diferencia. Y hay una parte de ese pasaje, yo lo prediqué una vez, pero lo prediqué desde el Salmo 91, creo que es. 40 años estuve disgustado con mi nación. Ahí dice eso, ¿cierto? ¿Se pueden ustedes imaginar si Dios hubiera estado contento? ¿Qué hubiera pasado? Si estando disgustado 40 años, ustedes pueden leer el Salmo 78, ustedes pueden leer en Deuteronomio, dice que nunca les faltó ropa, el calzado no se envejeció, tuvieron alimento, tuvieron protección, y Dios estaba disgustado con ellos. ¿Se pueden imaginar Dios contento? Pero eso pasa hoy en día también. Dios está disgustado con su iglesia en muchos aspectos. Pero aún así, Dios sigue actuando a favor de ella. Dios sigue actuando a favor de nosotros. ¿Sí ven? Pero aún así hay muchos que, es lamentable que dentro de la iglesia hay muchos que están ahí, pero no son de la iglesia. Esa es una realidad que duele, pero es la realidad. Es la diferenciación entre la iglesia visible, que es la que se congrega todos los domingos, y la iglesia invisible, que es la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿en cuál estamos nosotros? ¿En ambas? Porque seguro estamos en la iglesia visible, seguro, porque vamos los domingos a la iglesia.
A esa pertenecemos 100% seguros. La pregunta es, ¿pertenecemos a la invisible? Es ahí donde nosotros debemos cuestionar nuestro actuar, nuestro accionar día a día, y es sobre esa base que debemos motivar a otros, porque dice Hebreos, precisamente dice al final, y ustedes van a ver que ese pasaje al final es como tratando de redondear todo acerca de la santidad. Las advertencias es para vivir en santidad. Y al final dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso se refiere concretamente a qué. Cuando se dice sin santidad nadie verá al Señor, concretamente a qué se refiere. A la práctica del pecado. Listo. ¿Y por qué? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo lo relacionamos? Porque eso generalmente lo predican diciendo que si yo no soy santo, si yo no vivo en santidad, no voy a poder ver al Señor. Con ¿Cierto? perfección, ¿Ah? con perfección. Sí, pero eso es lo que generalmente se dice de ese pasaje, que si no hay santidad en mí, yo no voy a poder ver al Señor. Pero el pasaje no dice eso. El pasaje lo que verdaderamente dice es que sin santidad en mí, ninguno de los que están alrededor va a poder ver al Señor. Y por eso cuando hay gente que me dice, es que cuando la gente se va en la iglesia, es porque pusieron sus ojos en el hombre y no en Cristo. Pero ¿y dónde uno ve a Cristo en la iglesia? ¿No es en los líderes? ¿No es en los pastores? Yo veo a Cristo en los pastores y en los líderes. Y si en ellos no los veo, pues yo mejor me voy. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que mostrar a Cristo. ¿O dónde más va a ir la gente a ver a Cristo? Daniel alzó la mano, ¿cierto? Sí, que yo entendí esa parte de la santidad como el ser santo, o sea, ser imitador del Señor, ¿cierto? Porque, digamos, por el texto que que invita a eso, y sea santo como su Padre es santo. Entonces, eso es más de imitador, que por eso es que a veces pienso que como que se complica un poco el tema de muchas cosas de la vida cristiana, porque no es como, digamos, es diferente entender las santidades de ser imitador y ser el que muestra al Señor. El propósito es que no puedo permitir que el pecado entre de ninguna forma ni nada de eso a mi vida. Exacto, pero una vez más, es por la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir en santidad, porque Él es el que realmente nos separa, nos aparta. Pero es ahí donde nosotros reflejamos a Cristo. Por eso, si alguien dice que se aleja del Evangelio por mi culpa, tiene razón, yo no reflejo a Cristo. Si yo reflejo a Cristo, la gente debe creer en el Evangelio. No porque yo sea perfecto, sino porque Cristo se refleja en mí. Y eso no era lo que decía Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. De eso se refiere, de eso se trata el Evangelio. Y es ahí lo difícil. Sobre todo porque hoy el Evangelio lamentablemente es en un alto porcentaje. Sí, y yo sé que no es malintencionado, pero el Evangelio en un alto porcentaje es muy materialista. Y estamos concentrados es acá, en lo terrenal, pero no estamos enseñando el verdadero evangelio. El evangelio real es vivir desde ya el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, y no significa que no vayamos a tener cosas. Sí, pero es que las cosas son añadiduras. Pero la iglesia está más preocupada por las añadiduras que por el reino de Dios y su justicia. Y por eso el corazón de muchos se endurece.
Eso es lo que dice Mateo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es ahí donde deberíamos concentrar el evangelio, para que quizás podamos disfrutar del sabatismo. ¿Listo? Esa es la relación. Y ustedes van a hacer el trabajo que les subí el día de hoy sobre... ¿Sí les llegó? Sí, Sobre señor. el sermón del monte y Santiago. ¿Listo? Entonces, espero lo disfruten. ¿Para cuándo es, profe? Para el jueves de la próxima semana. Dale, dale, profe. Gracias. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana jueves. No, mañana miércoles. Miércoles. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, Descansa. profe. Gracias, profe.